Hola, es un gusto saludarte, iniciar este espacio agradeciendo a Dios su presencia, su amor, su regalo y además el regalo de estar contigo. Ese regalo que me hace en el que puedo decirte hoy gracias. Bienvenida, bienvenido por este momento, este espacio en el que vamos a iniciar este tema tan importante, tan rico en un tono de vida espiritual. Dios está aquí. Y en ese estar aquí, justamente viene esta parte de decirte gracias por permanecer, gracias por estar, gracias por buscar esta oportunidad. Soy Teresa de Jesús Raigosa, soy maestra en desarrollo humano y me da mucho gusto poder colaborar en este espacio, poder estar contigo, poder compartir este módulo de Psicología del Desarrollo Humano Espiritual, dentro del diplomado en Teología Espiritual. Muchas gracias nuevamente, reitero mi agradecimiento por este espacio y te digo bienvenida, bienvenido. ¿Qué es lo que vamos a ver en este espacio? Vamos a ver el tema sobre Dios. Hemos venido tocando temas específicos como releer mi propia historia, visualizar la historia, entender cómo entra esa historia en todo un proceso, relaciones. En cada una de estas partes vemos cómo viene siendo totalmente fuerte, importante, fundamental el hacer esa alianza, el entrar en ese proceso del que tú y yo somos parte. La sociedad que tenemos en nuestro entorno nos invita también a vivir este espacio, a estar en este momento haciendo uso de este conocimiento, de esta reflexión, de este querer tocar este tema tan importante y tan polémico en algunos espacios. Sin embargo, aquí no se trata de polémica, se trata de vivir en intensidad este momento de encuentro con Él, este momento en el que es importante darnos cuenta cómo las relaciones profundas son básicas, son fundamentales. En cuestión de relaciones está el peso de entrar en este momento, ese peso determinante de la historia personal. ¿Por qué ves o por qué vemos que es tan importante y es tan fuerte entrar en las relaciones de historia personal? Porque precisamente desde el primer momento cuando veíamos ese espacio, ese querer descubrir la grandeza de Dios en nuestra vida, en nuestra historia, nos dimos cuenta cómo el primer llamado que Dios nos hizo fue a la vida. Y cuando Dios me llama a la vida, tiene ese impacto de concebir que Dios se manifieste, que Dios se hace presente, que Dios me ha elegido. ¿Cómo entonces, a través de estas relaciones, se da ese peso determinante de la historia personal? Porque Dios tiene el primado, por eso es tan importante, por eso es tan determinante y sobre todo porque ese primado lo tiene Dios en nuestra historia afectiva. Si yo empiezo a descubrir cómo
me impacta Dios, cómo llega Dios a mi vida, cómo es que yo puedo hacer mantener esa amistad, ese acercamiento con Dios, es que vamos a distinguir que ese impacto que Dios tiene con el ser humano va a dar va a dar a nuestra historia esa fortaleza, ese paso determinante que viene a distinguir ese primado de Dios en mi historia. Ser el primero, ser el que impacta mi vida, ser quien yo permito que me acompañe, que me lleve a vivir ese regalo que me ha hecho a través de mi historia. Y a través de mi historia, Dios sigue escribiendo. Dios está en todos los referentes, en todos mis proyectos, en toda mi autoconciencia. ¿Cómo es que Dios está presente? Dios no invade y sin embargo siempre está. En la medida que tú vas avanzando por este camino y que vas dándote cuenta cómo el proceso de tu historia va adquiriendo la fortaleza de esa autoconciencia, vas a darte cuenta cómo la responsabilidad que llega a ti es precisamente ese descubrimiento, es ese estar con Él, es ese querer distinguir qué acontecimientos suceden. Y entre los acontecimientos en los que Dios hace presente, Dios se manifiesta, Dios entra en lo profundo de mi conciencia sin invadirme, sino porque yo lo permito, porque yo lo acepto, porque yo lo reconozco como mi creador. Ese es el impacto que Dios hace desde el regalo de la fe. Cuando tú y yo somos conscientes de que Dios va entrando en nuestra historia y de que la fe es ese regalo a través del cual creemos, porque habrá quien no lo tenga. No sé si en algún momento has vivido una característica parecida a la característica de fe, en donde tú dejas de creer en tu entorno, en las personas cercanas, en las personas que tanto has creído, que tanto has tenido cerca, de las que has recibido mucho. Y llega el momento en que te dices, no le creo. A esta persona que dice que me quiere, que me obsequia con objetos o con cosas que sabe que son de mi agrado, no le creo. Y esa parte de no creerle a los humanos es tan impactante que cuando vuelves tu mirada a ese preguntarte si le crees a Dios, es todavía más fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque si no eres capaz de creerle a un humano que tienes a tu alcance, que visualizas, que mides con la misma tasa que te mides tú, la tasa humana, menos le vas a creer a Dios. ¿Cómo es entonces ese proceso, ese camino, ese entrar en esa conciencia y en esa confianza? Cuando Dios está en todos los referentes de mi historia, está en mis proyectos, está en mi autoconciencia, está en mis responsabilidades y en mis relaciones,
voy a darme cuenta que ese es el Dios amoroso que siempre me ha acompañado y que va más allá de todas estas características, de todas estas líneas de acción de mi historia. Si yo, dentro de estas líneas, de estos proyectos, de esta autoconciencia, de las responsabilidades que corresponden a mi hacer diario y las relaciones a través de las que manifiesto o se manifiestan esas expresiones de fe, Dios va mucho más allá de esas vivencias. Cuando empiezas a entrar en ese proyecto de tu historia, es posible darte cuenta que tu historia está escrita en un plano en el que muchas veces pierdes el piso, en el que muchas veces te encuentras con quienes no creen. Te encuentras con quienes no han recibido ese regalo de la fe y que te revierten esas expresiones cuando tú les hablas de Dios. Dicen, Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Y por qué crees que existe Dios si dices que nunca lo has visto? Y si tú hablas de tu historia con esa historia en la que Dios se hace presente, en la que Dios ha estado en cada momento de ese proceso de tu caminar, entonces puede ser que esas personas que no creen en Dios entren en esa circunstancia de conflicto interno, de polémica, de ese estar queriendo acercarse a ti y sin embargo tampoco lo logran. Y no lo logran porque entran en ese conflicto polémico en el que van escribiendo su historia sin Dios. Y tampoco puedo decir que se trata de personas malas. No, también son criaturas de Dios. Sin embargo, no ha habido alguien que les hable de Él, que los lleve a ese enamorarse de Él y a recibir con ello el regalo de la fe. ¿Tú crees en Dios? Si tú crees en Dios, agradécele ese gran regalo, ese tener presente que Él va contigo en todo el proceso de tu historia. ¿Cómo entonces vamos a entrar en ese dinamismo sin Dios? No podemos. Quienes creemos, no podemos estar en un proyecto sin Dios, no puede estar nuestra conciencia vacía de Dios, aunque en muchos momentos de tu historia, de mi historia, Dios desaparece. Desaparece de mi conciencia, desaparece en aquellas oscuridades en donde me planteo dónde se escondió, porque yo sé que existe. Yo soy, tengo claro que Dios existe porque yo lo he percibido, yo lo he visto. Entiéndase, no lo he visto con estos ojos. Lo he visto en sus obras, lo he visto en todos esos momentos cambiantes de mi historia y de la historia de los que amo. Cuando mi conciencia
replantea ese criterio y dice, ¿dónde está Dios? Siéntate. Siéntate, porque si perdiste de vista a Dios, algo está sucediendo en ti. No sé si decirte, Dios está por ahí escondido, está sentado a tu lado, te tiene en sus brazos. No sé dónde está Dios, pero está allí. Si tú no lo ves, si tú no lo escuchas, si tú no lo descubres presente en tu vida, es posible que estés viviendo una oscuridad, una noche, un momento de desprendimiento, para que a partir de ese desprendimiento, a partir de esa depuración de todo aquello que te estorba, que te desvía la mirada y la conciencia de esa presencia de Dios, puede ser ese el motivo por el que tú te preguntas, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué es lo que Dios está haciendo tan entretenido que no vuelve su mirada a mí, que estoy sufriendo, que estoy viviendo una crisis? No. Deja de conflictuarte en cosas mediocres, en donde tu historia se sigue escribiendo y dentro de esa historia va a quedar grabado ese momento en el que tú perdiste de vista a ese Dios misericordioso, que no puede desaparecer tan solo por eso, porque es misericordioso, porque es alguien que siempre te ha amado. ¿Tú has experimentado el amor de una persona determinada, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de novio, de esposo, de quién? De hijos. Si tú tienes una experiencia de haber vivido el amor, entonces, de seguro, Dios hará entrar en ti esa experiencia en la que descubras su amor y su misericordia, precisamente porque Él está contigo. Porque tú has tocado esas experiencias de amor. Yo te comentaba en un tema anterior cómo hay experiencias en las que tú pudieras pedir una prueba de la existencia de cosas que no puedes tocar. Por ejemplo, el amor. En donde tú dijeras, ponme aquí unos gramos de amor, aquí, pónmelos. Quiero tocarlo. ¿Cómo es el amor? Recuerdo una película que hay por ahí que se llama A Primera Vista, y la trama es una persona invidente de nacimiento, y llega un momento en el que, bueno, él tiene como un espacio en donde atiende personas y da masaje. Entonces todo el conocimiento que él tiene lo tiene a través del tacto. Hay una persona que en un determinado momento se enamora y le dice que va a trabajar, pero sí al máximo, para lograr que le puedan hacer una cirugía. Y le dice, si tú vieras, ¿qué es lo que te gustaría ver? Y dice, yo quisiera ver el horizonte. Y sabemos que el horizonte es algo que se ve, pero no lo podemos tocar, porque no está tan a mi alcance. Yo lo veo allá, donde sale el sol, donde se mete el sol, pero no lo puedo tocar. Es una belleza. Y te la puedo describir y decirte que es un colorido
que es impactante, que te deja sin palabras muchas veces, porque esa belleza no se la puedes adjudicar a cualquier artista. Y dices, solamente Dios puede hacer esos cambios en el horizonte, en donde en una salida del sol fresco, con unos colores que nunca son los mismos, todos los días cambian, y en las puestas de sol también, todas las puestas de sol son diferentes. Y entonces eso era lo que quería aquella persona de la película. Quiero ver el horizonte. Y cuando por fin llegó ese momento de abrir los ojos y ver, no conocía nada. Tocaba una lata y se la mostraban impresa así en la imagen. Decían, esta es una lata, mira. Y decía él, y entonces quería como coger la lata que él veía en su mano, una lata física, y la que estaba impresa decía, pero ¿y esto? Le decían, es una lata. Y querían mostrarle algo tangible para que esta persona lograra asociar, su cerebro lograra asociar lo que era una lata física y lo que era una lata en imagen, una fotografía. Y entonces, creyendo que con esto iban a lograr describirle con una imagen, este es el horizonte, él decía, no sé qué es una lata, no sé qué es el horizonte, no sé nada. Y dentro de ese no saber y dentro de esas resistencias y de ese hacerse a un lado, opta la persona por volver a su ceguera. Y dice, es que no sé cómo moverme en este espacio de los videntes, donde descubren y su cerebro conoce perfectamente lo que es un objeto físico y ese mismo objeto lo identifica en una imagen. Así, Dios nos permite encontrarnos con ese impacto de vida, con ese horizonte que no tocamos, pero que sí vemos. Y que aún personas que no tienen ese regalo de fe, entran como en ese proceso de decir, pues la puesta de sol es algo natural, es parte del ecosistema, es parte de un ciclo en donde los planetas se mueven y el sol y la tierra, y bueno, empiezan a dar como todas sus y entonces empiezan a dar como todas sus lecciones de conocimientos científicos. ¿Y tú? Tú que no estás en ese plan, quizás seas científico, pero no estás en ese plan de dejar todas esas características solamente en el plan científico, sino que vas y entonces no podemos quedarnos en esa diminuta creencia de que todo es científico, todo se mueve por el ecosistema porque así está la estructura de que hace millones de años el sol y la tierra están siendo parte de ese sistema solar. No es necesario. Entonces, en esa medida es que vamos a ir caminando y a ir descubriendo
ese proceso en el que Dios va avanzando, en el que Dios va entrando en nuestra historia. Dios ha estado siempre, no entra, pero Dios también nos permite descubrirlo presente allí en nuestra historia desde siempre. Por lo tanto, cuando Dios manifiesta ese poder, Dios se hace presente en esas estructuras de vida, en esas realidades de mi entorno, entonces puede que esto te suceda así, por educación ideológica de la fe, por afectividad inconsciente mal integrada, y que si es una afectividad mal integrada, esa es una de las características por las que vas viviendo ese camino de una forma inconsciente, de una forma en la que, sabiendo aún que Dios está presente, lo niega. Hay quien lo niega. Si tú eres de esas personas que ha descubierto siempre el paso de Dios en su historia, eres una persona afortunada. Y dentro de ese vivir en intensidad, esa afectividad inconsciente mal integrada, vas a darte cuenta cómo dentro de estos procesos existe el pecado en forma de miedo. Esas ocasiones en las que temes a esos planes de Dios y temes también a ese dar respuesta, a dar testimonio. Y es lo que vuelve pecado esa forma de miedo. Actualmente los psicólogos dicen que hay que hacer frente al miedo y descubrir qué características tiene cuando una de las alternativas que se nos presentan es: yo le tengo miedo a la oscuridad, y es importante darme cuenta a qué le tengo miedo y por qué. ¿Le tengo miedo a la oscuridad? Bueno, pues entonces es importante decir que le tengo miedo y cómo fue que aprendí a tenerle miedo. Pero a veces esas definiciones, esas sugerencias confunden, y entonces cuando entras a ese decir, tengo miedo, ¿y qué? Es que es importante asumir mi miedo para poderlo vencer, de acuerdo. Pero cuando ese miedo es el pecado, ese pecado es ese miedo, es ese pecado de omisión, es el pecado, te lleva a vivir en esa omisión, en ese riesgo de ausentarte de Dios, porque si yo hablo de Dios, se me va a echar encima el mundo. ¿Sí? Y ya hablo de mundo cuando me enfrento a aquellas personas que sostienen que Dios no existe, que sostienen que Dios pues es una versión de algunas o de muchas personas, pero para ellos no existe Dios. Y precisamente cuando yo escucho a alguien decir, sostener con tanta certeza que Dios no existe, créeme, me es muy doloroso creer que Dios no existe. Por eso, cuando yo he vivido aquellas experiencias de no creer en el ser humano, y que no creo precisamente en personas que quiero, son momentos muy críticos. Son momentos en los que la otra persona ni cuenta se da, pero yo aquí dentro de mí vivo ese impacto en donde
se da un no sé qué, que me asusta, que me atemoriza y que frena mis decisiones para confirmar esa versión asertiva de confirmar que Dios existe. Pero si yo temo a esa parte de actitudes de personas que sostienen lo contrario, entonces entro en el miedo o yo no sé si incluso pánico. Y que viene además afiliado, asociado, conformado también por la desconfianza y la resistencia al amor absoluto. ¿Cómo es que ese pecado en forma de miedo me lanza a la desconfianza de los otros, del otro, de mis semejantes, y por ende el impacto que se da a ese no creer tampoco en la existencia de Dios? ¿Qué es lo que en esta forma de pensar, en esta forma de ser, en este impacto de vida, me lleva a desconfiar de ese y resistirme al amor absoluto? Y me lleva a huir de ese cara a cara. ¿Cuándo es que puedo estar cara a cara con Dios? Cuando soy capaz de descubrir a través del discernimiento su presencia en esos acontecimientos que a veces son dolorosos, son acontecimientos que llevan al ser humano a sufrir, son acontecimientos que me dividen frente a la realidad. Y desde ahí, desde ese cara a cara, es que podemos confrontar nuestra historia, confrontar nuestros hechos, confrontar nuestros actos y además darme cuenta que el impacto de esto puedo fortalecerlo a través de esa pedagogía de la oración. Esa oración que es precisamente el diálogo a través del cual Dios se manifiesta, Dios me responde frente a cosas que yo a veces le cuestiono, le pregunto, le lanzo como con el enojo o la desconfianza o el malestar que me genera el suponer que se escondió, suponer que me abandonó, suponer que no está conmigo. Y entonces, en ese momento de diálogo, en esa pedagogía de la oración, viene también ese descubrimiento dualista en que se separa lo espiritual y lo humano. ¿Cómo entonces se separa lo espiritual y lo humano? A partir de esos miedos que son el pecado. A partir de esos momentos en los que yo me impido estar en ese acercamiento con Dios. En esos momentos en los que yo evito esa relación y la evito por mis miedos, la evito porque me encuentro en una circunstancia en donde yo misma voy provocando, voy generando en mí aquellas separaciones, aquellas distorsiones, aquellos momentos en los que me visualizo en la parte humana y se me olvida que tengo otra área espiritual que es la que complementa y fortalece mi parte humana. Yo en muchas ocasiones en las que he llegado a vivir como esos malos ratos, porque yo creo que Dios no me ha abandonado jamás, pero que sí he vivido
como ese impacto de palpar la ausencia porque hay cosas dolorosas, porque hay circunstancias difíciles, porque yo quisiera inconscientemente que Dios fuera mágico, y eso jamás va a darse. ¿Por qué o en qué sentido quisiera a un Dios mágico? Porque cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy viviendo una circunstancia difícil, yo quisiera que por arte de magia se solucionara y se dijera, ya, todo está en su lugar. Pero no, no ha sido así. Y como no ha sido así, han sido como momentos de palpar esa dificultad, esa falta de presencia, pero no falta la presencia. Falta que yo haga conciencia de que es importante pasar por esos malos ratos, por esos duelos, por esos dolores, por esas angustias en las que me es difícil conseguir dar respuesta a los procesos que vivo, y entonces entrar desde esta dinámica a darme cuenta que yo tengo una parte humana y una espiritual, pero están unidas, son una sola. Y que sin embargo, cuando las visualizo por separado y digo, mi parte humana requiere de esa fortaleza que le puede afianzar, que le puede aportar la parte espiritual. Y entonces, al reconocer que esa parte humana y esa parte espiritual se encuentran unidas por ese amor misericordioso de Dios, es que puedo entonces distinguir cómo está mi proceso, cómo va mi historia, cómo me manejo o cómo me conduzco en esta historia, en esta vida, en este caminar, en donde, sabiendo que Dios está presente, a veces se me esfuma. Y sin embargo, orar es el único camino por el que puedo decir, aquí estabas, te perdí de vista. Siempre has estado conmigo. Y lo más seguro es que si le preguntamos dónde estaba, Él responda, ¿tanto tiempo he estado conmigo y no me conoces? En ese proceso, en ese caminar, es donde precisamente vamos los humanos creyentes, los humanos que hemos recibido el regalo de la fe, vamos a encontrarnos en ese caminar con ese Dios amoroso, misericordioso y lleno de bondad. Con la experiencia de ese nuevo nacimiento, cuando tú eres capaz de entrar en ese proceso de reconocer a Dios en tu historia, de reconocer a Dios en esos proyectos, en esos procesos, en esos acontecimientos que a veces son difíciles de reconocer, es cuando tú optas por decir, Dios está aquí aunque yo no lo vea. Aunque no sea para mí tan claro descubrir su misericordia, descubrir su amor. Y entonces, cuando tú dices esa parte, cuando tú asumes que Dios existe y está contigo, entonces es cuando viene a darse esta experiencia de un nuevo nacimiento, y es que puedes hacer una relectura de tu historia con esos cambios impactantes que te dan un seguir adelante. Y que además, si la relación con Dios es verdadera, mira lo siguiente. Y lo siguiente es que Dios es Dios de salvación, fidelidad y gracias. Y porque Dios es ese amor de fidelidad y de gracias,
es que puedo seguir adelante, puedo seguir descubriendo que la libertad interior consiste en la disponibilidad a la voluntad de Dios. Que esa libertad interior que voy a palpar viene en la medida que yo descubro esa presencia de un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que me presenta alternativas de encuentro, me presenta alternativas precisamente para seguir caminando hacia lo que es el proyecto que Él tiene para mí. Y es que hemos sido justificados por la fe, no por buenas obras, que convierte esa experiencia en ese volverte como niño. El mismo Evangelio lo manifiesta, lo expresa y dice, todos aquellos que no se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces, si yo no me vuelvo niño, entendemos, ¿verdad? No nos vamos a volver niñas de una forma literal. Yo me vuelvo niña y entonces me hago chiquita y vuelvo a cambiar mi voz y entonces viene esa parte en la que Dios se manifiesta. Y es que convertirse consiste en ese volver a ser niños, es hablar de mi conversión, de tu conversión. Entonces, ¿cómo vivir este proceso? ¿Que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Sí. ¿Que la acción del Espíritu Santo es real? Lo más profundamente real, aunque no sea objetivo, no sea objetivable, como hemos venido manejando este término. Queridos participantes, créanme que de verdad, en la medida en que vamos viviendo este proceso hacia ese Dios de misericordia, es que nos encontramos en el camino donde Él se va a manifestar cuando menos esperemos. Y precisamente porque Dios se manifiesta en el momento más inesperado de nuestra historia, es que Dios, si la relación con Dios es verdadera, yo puedo releer toda mi historia como historia de salvación. ¿Cómo voy a vivir ese caminar de mi historia de salvación? Con la aceptación de mí que se apoya en la gratitud y en la gratuidad del amor de Dios. Por eso la oración y la acción se compenetran y al compenetrarse se dan esos lazos afectivos humanos que no se fundamentan en la posesión, sino en la gratuidad. En esa gratuidad que es el amor misericordioso de Dios, el amor en el que vamos a procesar toda nuestra historia, todo nuestro caminar. Todo ese camino que viene lleno de experiencias y que es una relectura de una vida nueva, de una historia nueva, que significa discernir cuál es la historia de Dios en mi vida. Y desde este caminar, desde este releer la historia de Dios en mi vida, es aceptarla en su realidad. Y por eso, porque el aceptar en su realidad esta nueva historia que se da a partir de todos esos procesos que Dios me ha regalado para vivir esa historia, para tejer esa historia de amor, viene ahora el poder hacer una relectura
en donde a partir de ese discernimiento, de ese reconocimiento, de ese proceso de encuentro, voy a darme cuenta que ese aceptar la realidad, ese aceptar la historia que Dios ha tejido en mi vida, viene a ser una aceptación de esa realidad con sus luces y sus sombras. ¿Cuáles son esas luces y sombras de mi historia? Precisamente son aquellas experiencias en las que yo me he vivido con un Dios opacado por las circunstancias, un Dios que he creído que se ha ausentado de mí, que me ha abandonado, que me ha dejado. Y entonces lo que queda a la vista son mis propias sombras. Cuando yo entro en este proceso aceptando esa realidad en la que Dios ha tejido mi historia, en la que yo puedo percibir esas luces y sombras, es que entro en ese aceptar la misericordia y el amor de Dios, y que de una forma libre, gratuita, a tono de regalo, me está colmando con todas esas experiencias. Siéntate, reconoce tu historia, revisa todas esas vivencias y todos aquellos duelos, sufrimientos, enojos, rechazos, cuestiones que han sido para ti tan dolorosas. Date cuenta que esa historia de Dios vienes a visualizarla con este cambio, releyendo en esos sufrimientos, en todos esos acontecimientos, ese regalo que Dios te hace, donde se hace presente en tu historia. Y cuando Dios está presente en tu historia, es que tú puedes hacer esa relectura a partir de ese considerar cómo ha sido tu caminar. ¿Cuántos años tienes? Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos años tienes? ¿5, 10, 50, 80? Los que tengas son un regalo que Dios te sigue haciendo. Y estos pequeños lineamientos te los presento como una alternativa para entrar a ese reconocer el proceso de Dios, no el proceso de Dios, tu proceso, permitiendo que Dios forme parte de esa historia que se ha tejido. ¿Cómo se puede seguir a Jesús si la vida se constituye en un orden religioso moral? Y que en ese orden religioso moral, en conducta controlada y legalmente intachable. ¿Cómo le vas a hacer? Relee tu historia y acoge el misterio que refleja reconocer que Dios te recibe con tus luces y tus sombras. ¿Cuáles han sido esas luces y sombras? Permítete reconocerlo y permítete acogerlo. Permítete aceptar esos regalos que Dios te hace. ¿Cómo te descubres aceptada por Dios? O aceptado, quien seas. Entra en lo profundo de ti y permítete palpar, redescubrir esas características que significa discernir. ¿Cuál es la historia de Dios en tu vida? Porque también Dios tiene su historia aquí contigo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el lugar que le has dado en este caminar, en este proceso, en este querer seguirlo? Y que además no solamente es
esa historia que Dios tenga contigo en el momento que tú lo aceptas, sino ese aceptarlo en la realidad y ese descubrir que está contigo. Te dejo en este momento de encuentro con Él. Te dejo para que tengas este espacio reconociendo esa gratuidad, esa misericordia, ese amor. Soy Teresa de Jesús Raigosa y me da mucho gusto poder estar compartiéndote este tema y que ojalá tengas o te des un espacio para ese reconocimiento del amor misericordioso y gratuito que Dios te da. Muchas gracias.